Mi trabajo toda la vida ha sido en las mudanzas, pero hace tiempo perdí mi empleo que tenía en una empresa que se dedicaba a ese ramo. Así que me vi en la necesidad de comprar con mis ahorros una camioneta. En realidad solo pude pagar la mitad, lo demás lo financié con un préstamo del banco. Entre mis conocidos comencé a correr la voz de que yo hacía fletes y mudanzas a buen precio. La verdad casi no me salía trabajo. Al principio, todos mis conocidos me decían que me iban a recomendar, pero al final nada. Todos se hicieron de la vista gorda, y la verdad sí le batallé bastante. Pero en una ocasión, un conocido me contactó con un hombre adinerado, que quería le sacaran unos muebles de una de sus propiedades, pero no habían podido sacar nada, todo porque según asustaban en aquella propiedad, y nadie había podido aguantar el trabajo. Tanto así que hasta los chalanes decían que salían corriendo del susto. Yo interrumpí a esta persona que me contaba aquello, y le dije entre bromas: «Compa, ya no me cuente más, si no me va a desanimar. Yo soy bien sacatón para eso de los aparecidos. Pero no importa, ¿sabe? Yo necesito el trabajo. Déjeme que yo vaya, háblele de mí a ese señor para que me dé el trabajo. Y de paso sirve que hablo con los muertitos, para decirles que ando necesitado de dinero, a ver si de paso hay un tesoro o algo por ahí que me regalen». Esta persona se me quedó viendo cómo solté una carcajada, pero me respondió: «Pues, si no te da miedo, lánzate, yo te puedo contactar. Y dicen que el señor está pagando muy bien por ese trabajo, porque dicen que ya le urge mucho. Eso sí, vas a tener que ser extremadamente cuidadoso, porque se trata de un cliente demasiado especial, y donde le maltrates sus muebles, créeme que no te la acabas. Pero eso sí, por la cantidad de muebles que tiene, seguro van a hacer varios viajes, así que piénsale bien, porque aquello será una muy buena paga». Yo en ese momento tenía muchas dudas. Aún me faltaba pagar un poco de la camioneta que compré y debía un par de rentas del departamento en el que vivía. La despensa se me estaba terminando. Para mi necesidad y para mi crisis, cualquier chambita que saliera era muy grande, y esta que estaba a punto de tomar podría ser la más grande de todas. Así que dejé a un lado el tema de los supuestos muertos de esa casa donde solicitaban la mudanza, y me dije a mí mismo: «Pues si los muertos ya no comen, yo sí, y vaya que tengo hambre. Así que manos a la obra, porque gracias a Dios tengo muchas fuerzas». Al día siguiente me di a la tarea de conseguir el contacto del dueño de aquella propiedad. El sujeto se llamaba Artemio, y cuando le hice saber que me interesaba ayudarle con lo de los muebles, él se alegró mucho de que yo ofreciera mi servicio para dicha tarea. Don Artemio me citó en su casa. Se trataba de un lugar muy grande, una casa muy bonita. El señor era un personaje muy amable pero muy serio a la vez. Al verme le echó el ojo a la camioneta y me comentó que por el tipo de vehículo que yo tenía, me llevaría cerca de 5 viajes terminar. Después hablamos de la paga y lo que me ofrecía era una excelente cantidad, hasta se me alegró el día. Así que de inmediato y sin dudar yo acepté el trabajo. Pronto don Artemio me mandó llamar y me presentó con un señor de nombre Justino, el cual era un hombre menudito, pero que se veía bien macizo. Tenía buena espalda para cargar y me dijo que él me ayudaría con las cosas más pesadas. Salimos de la casa y nos dirigimos a otro lugar que quedaba a 30 minutos, saliendo por una terracería, y fuimos a dar cerca del cerro, a un punto casi pegado a la carretera y muy desolado. Cuando llegamos al punto se trataba de una especie de cabaña, una muy bonita. Era como una casa de campo muy elegante, pero me di cuenta por el aspecto del lugar que ya tenía mucho tiempo abandonada, porque las hierbas y las plantas ya habían invadido casi todo por dentro y por fuera. Había zancudos y toda clase de bichos por todas partes. Justino no hablaba, era demasiado serio. Su mirada siempre estaba perdida, como si estuviera enfermo de algún padecimiento mental. Si yo le hacía alguna pregunta, él solo contestaba sí o no, así que no obtuve mucha información del lugar por su parte. Justino me pidió que me apurara, que debíamos comenzar, porque no quería que nos agarrara la noche en ese lugar. Ya me daba la idea de por qué lo decía.
y aprovechando que el hombre ya estaba un poco abierto de confianza y de palabra, le pregunté: ¿A poco tienes miedo de los fantasmas, Justino? Mi comentario no le hizo la menor gracia, porque de inmediato volteó a verme y me dijo: No sabes nada, pendejo, así que apúrate o no vamos a poder salir de aquí. Justino se puso a sacar las cosas de una de las habitaciones y a mí se me asignó otro de los cuartos, así que callado me puse a revisar y a acomodar para irme llevando las cosas a la camioneta. Aquella habitación parecía ser de algún matrimonio, porque había muchas cosas y había fotos también de una pareja. Estaba todo amontonado y aventado por todas partes. Sin embargo, me llevé una sorpresa bastante agradable, porque dentro de todo ese caos había una cajita con un reloj de caballero, completamente de oro, y había una nota junto a este que decía: Te mereces el mejor regalo de bodas. Con amor de tu amada, Clara. Me sucumbió la tentación de inmediato de tomarlo. Una pieza así valdría mucho, pero mucho dinero. Con eso sin problemas terminaría de pagar mi camioneta y me alcanzaría para vivir a gusto un par de meses. Además, entre todo aquel desastre, nadie notaría que me lo habré llevado. Podrían incluso culpar a las personas que anteriormente habrían tratado de hacer la mudanza. De inmediato tomé la cajita con determinación y la metí en mi mochila personal. Comencé a sacar algunas cosas y ya casi estábamos por terminar, cuando de la nada comenzó a llover. Pero era una lluvia con ganas, parecía una tromba que azotaba con violencia sobre la tierra. Y rápido Justino y yo salimos a ponerle una lona a la camioneta para que no se mojaran los muebles. Estábamos apenas sujetándola, cuando no sé por qué me dio por voltear hacia aquella cabaña, y les juro por mi madre que había un señor parado entre la lluvia, justo en pleno patio. Se mostraba en una pose imponente, autoritaria y retadora. Supuse que era algún forastero. La verdad me puse nervioso. Le pregunté a Justino que quién era ese hombre que nos miraba. Justino volteó lentamente. Se quedó con su mirada fría viendo hacia donde estaba el sujeto, y regresó de inmediato la vista hacia lo que estábamos haciendo, y le metió más prisa al asunto, y me dijo: No voltees, por favor. Pase lo que pase, no mires. Y mejor apúrate que debemos irnos ya. Yo le pregunté por qué no debía voltear. Quería que me dijera quién era ese hombre. Molesto yo, dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia donde estaba aquella presencia misteriosa. Pero lo que ocurrió, si no lo hubiera vivido, jamás lo hubiera creído. En cuanto comencé a caminar hacia él, el viento aumentó y comenzó a golpearme. La cantidad de agua que caía del cielo sobre mi cuerpo se incrementó y me nubló la vista, e hizo que aquel hombre desapareciera frente a mí. No podía yo creer lo que estaba pasando. En mi cabeza me preguntaba si de verdad aquel había sido uno de esos fantasmas que ahuyentaban a los trabajadores. Mi cabeza divagaba, pero el fuerte sonido del claxon de la camioneta me sacó en un instante de aquello, y Justino me gritaba muy enojado que me subiera y que nos largáramos de ahí cuanto antes. En cuanto Justino arrancó la camioneta, me dio por voltear de nuevo hacia la cabaña, y vi por el espejo lateral cómo aquel hombre seguía parado justo en el mismo lugar donde antes lo vi. Yo no sabía qué decir ni qué pensar, me quedé completamente mudo. Justino y yo íbamos por aquella carretera en medio de aquella torrencial lluvia. Había mucho silencio, sin embargo él de repente me habló y me dijo: Ya ves, cabrón, cómo aquí se asustan. Déjame contarte qué pasó aquí, a ver si así ya se te quitan las ganas de andar de curioso. Vi cómo Justino tomaba el volante con una mano y con la otra sacó de su camisa una anforita de tequila, le dio un trago, exhaló placenteramente y siguió. Esta casa de campo era del hermano del patrón, don Roberto, así se llamaba él. Él hace tiempo avisó a todos que traería a su familia para pasar las vacaciones aquí, y dijo que estarían solo por una semana. Sin embargo, pasaron los días, pero no más no regresaban, y mi patrón y todos se comenzaron a preocupar. Les hablaban por teléfono, pero no había respuesta, así que
No les quedó más remedio que venir a buscarlos personalmente. Qué sorpresa tan desagradable se llevaron, porque luego en la entrada, justo donde viste a ese hombre hace un rato, encontraron el cadáver de don Roberto. Él se metió un escopetazo en la cabeza y sus restos quedaron esparcidos por el lugar. Aquello fue muy impresionante, y más porque, cuando encontraron sobre la cama a su esposa también, con la cabeza hecha pedazos del impacto de la escopeta. La sangre y la carne salpicaron parte de la pared y las sábanas de la cama que estaban invadidas de manchas de abundante sangre. Lo peor fue que en la otra habitación encontraron los cadáveres de los niños que quisieron huir de ver a su demoníaco padre, quien de un par de tiros acabó con sus inocentes vidas. Al final él se dio el último tiro para acabar con aquella triste historia. Dice el patrón que su hermano dejó una carta en la que explicaba las razones de lo que había hecho don Roberto. Él expresaba que ya no soportaba su vida, que estaba lleno de deudas y los acreedores lo estaban acechando. Solo él sabía cuál era su infierno. Este no lo dejaba vivir en paz. También don Roberto explicó que mató a su esposa porque descubrió que ésta lo engañaba con su chofer. Eso le dolía mucho, le destrozó el corazón, pues la amaba con toda su alma. Y en el escrito también describía que había matado a los niños porque nadie de confianza podía cuidar de ellos. Fue terrible ese suceso y marcó a la familia de una manera indeseable. Mientras se hacían las investigaciones y hasta ahora, después de mucho tiempo, mi patrón decidió retirar todas las pertenencias, pues cree que todo lo que hay dentro de esa casa está maldito. Su hermano era demasiado materialista y cuidaba mucho sus cosas. Él peleaba si alguien le quitaba algo o se lo tomaba sin pedir permiso. Por eso es que cada vez que venimos a sacar cosas, él se nos aparece. Mientras me contaba a mí, se me enchinaba la piel y creaba las escenas en mi cabeza. Lo peor de todo era que al día siguiente teníamos que volver. Yo no sabía si tendría el valor de hacerlo, porque, pese a que llegué sin creer en esas cosas a ese trabajo, la situación había cambiado mucho. El miedo me empezaba a invadir, porque yo llevaba aquel reloj de oro conmigo. Pero, pues por una parte ese reloj me podría sacar de problemas, pero por el otro, también tenía mucho miedo de que el fantasma de don Roberto me hiciera daño. Al final decidí de todos modos quedarme con ese reloj, y al día siguiente, Justino y yo regresamos a la cabaña por la mañana, ya que según las palabras de Justino, no había muchas apariciones en el día. Comenzamos a cargar la camioneta y todo fluyó muy bien. Llevamos las cosas a la bodega y descargamos todos los muebles de aquel viaje. Al regresar en camino por la siguiente carga, don Artemio le llamó por celular a Justino para pedirle que se fuera a hacer otro mandado. A él lo quería para otras actividades ese día. Justino tomó otra ruta para llegar a donde don Artemio lo citó. Después, él se bajó de la camioneta y me mandó de regreso y solo a la cabaña para que yo continuara sacando los muebles. No me quedó más remedio que aceptarlo, y llegué con temor a la cabaña. Yo me puse a trabajar sin pensar en todo lo que había ocurrido la noche anterior. Sin embargo, conforme pasaban las horas, el clima comenzó a ponerse frío. Me tocaba sacar las cosas más pesadas y era seguro que no podría terminar solo, pero haría todo lo posible. Entre las cosas me encontré ahora un álbum de fotografías. En una de esas se veía a don Roberto el día de su boda, y lo que me llamó la atención era que en su brazo tenía puesto el reloj que yo me había llevado a mi casa la noche anterior. Debía ser muy costoso, porque ellos eran una familia muy adinerada. Esto me tentaba más a venderlo, o ya se me ocurriría algo para hacer con él. Regresé por última vez antes de que cayera la noche. Ya estaba pensando yo en retirarme. El frío estaba muy intenso y parecía que pronto llovería. Ya me había prevenido con la lona puesta en la camioneta. Solo me hacía falta ir por un par de cosas pequeñas que podría llevar en la parte de adelante y así completar aquel cuarto viaje. Ya estaba muy oscuro dentro de la cabaña y me empecé a sugestionar con la aparición del día anterior, así que quería hacer las cosas rápido para largarme de ahí.
Sin embargo, andando por el pasillo, comencé pronto a escuchar murmullos que provenían de una habitación, como si fueran niños hablando en voz baja. Yo tenía que pasar por ahí para lograr salir de la cabaña, así que me armé de valor y traté de ignorar lo que estaba escuchando. Caminaba yo con cautela, cuando de pronto, al pasar junto a una de las puertas, sentí como si alguien me hubiera tomado del pie y me jalara con mucha fuerza. Eso me hizo tropezar de golpe, y mientras caía al piso, escuché carcajadas macabras como de unos niños, pero después, con el impacto y sobre el piso, perdí la conciencia. Como llevaba las cosas en las manos, no las alcancé a meter para protegerme. Fue un golpe de lleno en la cabeza. Quedé inconsciente prácticamente toda la noche. Cuando desperté ya era la mañana siguiente, muy temprano. Apenas estaba por salir el sol. Como pude me levanté y caminé. Sentí un extraño ardor en mi espalda y también sentí mi camisa húmeda. Me tenté y observé que aquello era sangre. Me metí la mano después por debajo de la camisa y noté que tenía heridas muy grandes, como de rasguños. Me entró un pánico terrible. Sentí que aquellos fantasmas querían acabar con mi vida. También parece que enloquecí por un instante, porque me costó mucho trabajo encontrar la salida de la cabaña. Corría yo entre las habitaciones aventando todo a mi paso, buscando abrir las puertas, pero era tanta mi desesperación que después de varios minutos por fin vi la puerta principal y salí corriendo de ahí. Llevé la camioneta a la bodega y descargué todas las cosas. Después me fui al hospital a que me curaran las heridas y me fui a mi casa a descansar un poco. Dormí toda la tarde y tenía yo varias llamadas perdidas de don Artemio y también de Justino, pero no las escuché por el agotamiento. En cuanto desperté y pude, les llamé de vuelta y le pedí a don Artemio hablar personalmente con él. Cuando acudí esa misma noche, él me regañó por haberle fallado ese día, incluso hasta fue grosero y me ofendió. Yo la verdad me defendí y le expliqué lo que había pasado. Le mostré las heridas que tenía y le conté que había visto a los fantasmas del hombre y de los niños y que estos me habían atacado la noche anterior. El señor Artemio se quedó callado e hizo una expresión silenciosa con la que asumía que yo hablaba con la verdad. Pero, antes de que pudiera a él responder a mis argumentos, le entregué las llaves de su camioneta y de la cabaña. Le dije que yo ya no volvería más por allá. El señor Artemio agachó la mirada y no hizo más por convencerme. Él sabía del riesgo en el que me estaba poniendo. Así que, resignado, sacó su billetera y me pagó los 2 días de trabajo muy bien y me dio un extra por los gastos del hospital por lo de mis lesiones. Además, yo ya llevaba el reloj de oro conmigo. Ya con eso me daba yo por bien pagado. Ya no iba yo a arriesgar mi vida por ese trabajo. Además, ya no faltaba mucho que sacar. En 2 viajes más alguien lo haría muy rápido. Pasaron varios años desde aquello, y yo seguí trabajando en las mudanzas, pero me guardé muy bien aquel reloj de oro que tomé de la cabaña. Era tan fino y me provocó una extraña y enfermiza obsesión. Nunca me animé a deshacerme de él. Consideré que sería para mí, y yo pretendía usarlo en alguna ocasión especial, la cual llegaría pronto, en el día de mi boda. Yo conocí a Liliana en una fiesta de una amiga. Ella fue un amor a primera vista, lo más hermoso que había vivido jamás. Ella era una mujer increíble, de carácter noble, amable, amorosa. Pasamos varios meses conociéndonos, saliendo, y viajamos juntos en un par de ocasiones. Las cosas iban de maravilla, y me di cuenta que Liliana era la mujer con la que quería compartir mi vida entera. Por eso mismo le pedí matrimonio. Ella feliz aceptó. Se veía hermosa el día de su boda con el vestido de novia, radiante, sus ojos hermosos color negro y su mirada completa y llena de amor por mí, su cabello rizado, su porte elegante. Ella era una dama, la mejor mujer del mundo, y lo mejor para mí es que se estaba convirtiendo en mi esposa esa noche. Algo que también quiero compartirles es que esa noche de nuestra boda ella ya estaba embarazada. Nuestro amor de meses había dado frutos y felices esperábamos la llegada de aquella bendición que Dios nos había enviado. Por mi parte yo iba con un traje oscuro,
muy bien adecuado a la ocasión. Me costó mucho dinero y ahorré meses para comprarlo. Y en mi brazo, como ya se imaginarán, llevaba yo puesto aquel reloj de oro que tomé de la cabaña. Desde que lo vi me obsesioné y nunca pude separarme de este. Por eso nunca lo vendí. Era como mi mayor tesoro, hablando en términos materiales. Por eso lo utilicé el día de mi boda. Comprendo por qué don Roberto lo usó también de la misma forma en el pasado. Extendí mi brazo y marcaban las 8:12 de la noche, cuando el sacerdote nos declaró a Liliana y a mí como marido y mujer. Fue el momento más feliz de mi vida. Tuvimos también una fiesta increíble, y al terminar, Liliana y yo subimos a mi auto para irnos de viaje al mar. Liliana no lo conocía, y yo la llevaría para que viviera esa magnífica experiencia a mi lado. Íbamos por la carretera esa noche, y comenzó a llover. Antes de salir de la ciudad, debíamos de pasar cerca de donde se encontraba aquella cabaña maldita. Traté de no pensar en eso para no sugestionarme, y me puse a contemplar a Liliana, que dormía plácidamente en el asiento del copiloto. Yo iba concentrado para no dormirme, porque había sido un día pesado. Puse música a muy bajo volumen, pero de pronto mi atención se vio alterada, porque vi cómo se me atravesó de pronto un sujeto vestido de negro, con toda la intención de que yo lo arrollara. Mis nervios se alteraron en un instante de una manera abrumadora, porque pude ver que ese hombre que se me atravesó era el mismo que yo había visto en la cabaña aquella ocasión de la mudanza. Di el volantazo con fuerza para evadir al sujeto, pero por la velocidad a la que iba, terminé saliéndome de la carretera y me fui hacia un barranco, y el automóvil dio varias volteretas. No supe más de mí, perdí la conciencia, y cuando desperté, vi a muchos paramédicos alrededor mío dando instrucciones, y había luces y ruido por todas partes. Ellos estaban ejecutando una maniobra de rescate para salvarnos a Liliana y a mí. Vi cómo me sacaron, y yo casi no podía moverme. Tenía varias fracturas en mi cuerpo. Me veía completamente ensangrentado, y al verme las manos, noté que ya no tenía el reloj en mi muñeca. Este había desaparecido, pero eso era imposible. No creía yo que los paramédicos me lo hubieran quitado. Ellos no se atreverían a robármelo. Ahora comprendo que don Roberto fue quien lo reclamó aquella noche. Y no solo eso, su aparición fue la que provocó el accidente, y con aquello, Liliana, mi esposa, y mi hijo perdieron la vida. Liliana salió disparada del auto porque no se colocó el cinturón de seguridad. Su cuerpo fue hallado sin vida a metros de distancia de donde yo estaba. Ella se golpeó horriblemente sobre las rocas. Las múltiples fracturas y los fuertes golpes la mataron al instante. Me tomó varios meses recuperarme de las lesiones, pero psicológicamente no he podido volver a sentir paz. He vivido en el infierno. Daría todo por haber yo muerto aquella noche y porque Liliana viviera. La culpa me ha estado matando todos estos años. Ahora comprendo bien que si yo no hubiera robado ese reloj, Liliana estaría viva. Ella no merecía morir así. Ella merecía lo mejor de este mundo, y yo la condené al infierno. Por eso llegué a la conclusión de que ya no quiero esta vida. Por eso vine a la cabaña nuevamente, la cual he rociado con gasolina. Quiero reducir las cenizas conmigo dentro. Quiero desaparecer y no saber nada más de este sufrimiento. Porque merezco morir en las llamas del infierno, porque eso es lo que le provoqué a Liliana con mi estupidez. Ese es el precio que quiero pagar para que mi alma descanse en paz. Solo así le pediré perdón en el más allá. Ya no hay opciones para mí. No quiero contar más. Ahora solo quiero cerrar los ojos y arder en el descanso eterno.